Hola amigos, hoy es 6 de septiembre 2021. Bien, en el anterior videoconferencia pues me hice alusión a las normas que rigen el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que es la ley 1098 de 2006. Y entonces, revisando allí, el radicado 33510 del 2010, con ponencia del doctor Julio Enrique Socha Salamanca, ¿no? Y para retomar el tema, pues hablaba de los dos principios de flexibilidad, el de progresividad, y que este sistema está enmarcado dentro de una finalidad última, cual es la de garantizar la protección integral y el interés superior del infractor. Y que concretamente la justicia de menores deberá respetar los derechos y la seguridad de los menores y fomentar su bienestar físico y mental, y el encarcelamiento debe hacerse como último recurso. La última ratio es el encarcelamiento. Y entonces unas directrices como son la ley 12 del 91, que es la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, les dije las reglas de Beijing, las directrices de Riad, reglas de Tokio, reglas de La Habana, todo eso entonces instrumentos internacionales, y estas últimas que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Esos son criterios que deben hacer parte con fundamento pues en lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política. Entonces paso ahora, les dije que tenía un libro en el que yo pues radicaba los casos y les hacía el seguimiento a estos muchachos en justicia de infancia y adolescencia, y me parece pues interesante que lo socialicemos. Por razones obvias pues no puedo hacer alusión a los nombres naturalmente, pero sí los hechos fácticos. Esos hechos fácticos y cuáles son la dinámica que se maneja acá en los juzgados de infancia. En este caso, por ejemplo, es un acceso carnal abusivo en menor de edad, artículos 208 y 211, numeral quinto. Esto lo atendí en un turno de disponibilidad como defensor público, y el caso son dos jóvenes, dos hermanitos, uno de 13 años y otro de 14, que accedían carnalmente a su hermanita de 12 años. El de 13 pues fue dejado, o se le restablecieron los derechos por parte del Instituto Bienestar Familiar, y el mayor pues se judicializó y se atendió entonces en las audiencias, las primeras diligencias de audiencia, que son, en este caso fueron formulación de imputación y medida de internamiento en centro especial. La denuncia la hace la madre. En esa formulación de imputación de cargos se aceptaron. La fiscal solicitó internamiento especializado. Yo le pedí una sustitución por una domiciliaria, a la cual pues se hizo, y petición que elevé con fundamento en la sentencia C684 del 2009. Luego entonces el caso va ante el juez de conocimiento, y allí entonces se sancionó imponiéndosele una privación de la libertad por 36 meses. Entonces les decía yo que lo importante en estas audiencias de sanción, pues el informe que debe presentar el Instituto de Bienestar Familiar, pues es de suma importancia, porque el juez pide la lectura del informe a la defensora de familia
y después da el uso de la palabra si asiste el fiscal, que no es imperativo, puede hacerlo, como no puede, no, si no quiere no va. El hecho es que a esa audiencia su presencia no es trascendental. Irá también el Ministerio Público, pero sí la defensa obviamente se le da el traslado para que diga cuál es la sanción que estima para ese joven. Entonces acá el informe de bienestar familiar fue muy importante y pues ahí se dan a conocer algunos aspectos del núcleo familiar, que eso pues tiene una orientación para que el juez mire entonces dentro de esos presupuestos que señala el artículo 179 para definir qué tipo de sanción. Les dije a ustedes que también cuando se trata de menores de 14 a 18 años, si están involucrados en homicidio, secuestro, extorsión o delitos de carácter sexual, la privación en centro especializado será de 2 a 8 años. Entonces hay un estándar allí pues para tener en cuenta el juzgado, y uno de ellos es la aceptación de los cargos por el adolescente. Y su influencia es relevante porque puede hacer que después, más adelante, la pueda sustituir. Y en este caso, pues les dije que la sanción fue de 36 meses, o sea, 3 años. Ven ustedes que gradualmente, pues diríamos nosotros que hasta la Fiscalía pidió 5 años, pero se hacen la defensa una intervención a efectos pues de que la sanción no sea drástica o al máximo como está señalada allí en el artículo 187. En mi experiencia durante todo el tiempo que estuve 5 años ahí en infancia y adolescencia, nunca un juez impuso pena de hasta 8 años. Pero trátese de homicidio, secuestro, extorsión. Pues no conocí de secuestros, pero sí la estadística alta son de homicidios, hurtos calificados, agravados, porte de armas y los delitos sexuales. Esos son la gran mayoría el fenómeno que se presenta en las ciudades capitales, digámoslo así, Cali, Medellín, Bogotá, pues tiene esa incidencia altísima de esta clase de delincuencia. Miremos otro caso aquí, que es interesante también, por cierto, porque ya les voy a referir. Es un caso que se atendió en un turno, estaba de turno cuando llevan a un joven, lo traen para que pues, se le procesara por el delito de homicidio doloso del artículo 103. El joven de 17 años, en un barrio aquí de Cali, le causa heridas con arma blanca a un ciudadano y este fallece a consecuencia de las mismas. Posteriormente se presenta voluntariamente el joven a informar pues que él había sido el causante de ese homicidio. Se lleva entonces por parte del fiscal, quien se le hace una entrevista de indiciado en la que estoy presente, y efectivamente ahí se confiesa. Acuérdense que aquí, como en la 906, pues se le puede hacer la entrevista de indiciado. Obviamente que se le hacen las advertencias que tiene derecho a guardar silencio, que no está obligado a incriminarse, ni él ni dentro de los parientes cercanos. Sin embargo, allí él decide
confesar y decir que había causado pues el homicidio. Efectivamente, entonces, en esa audiencia ante el juez de garantías, también les dije a ustedes que es obligatorio el informe que hacen los de la Defensoría de Familia, porque el muchacho tienen que entrevistarlo, la Defensora de Familia, y hacer ese informe en esas pristinas diligencias de legalización de captura, imputación, y otra cosa es ya cuando acepta los cargos allí y se va para imposición de sanción, que también viene, ya se presenta a la defensora nuevamente con un informe más completo. Entonces, el juez, con base en la petición de la Fiscalía, pues se ubican más que todo en el artículo 310 de la 906, gravedad de la conducta, que pues es reprochable, contra el bien más preciado que es la vida, etcétera, etcétera. Y entonces, para prevenir a la sociedad, pues se estima que, de acuerdo con el artículo 310, numerales primero y quinto del Código de Procedimiento Penal, pues se deja detenido en un centro especializado. Lo paradójico de este caso es que después, cuando acepta los cargos, pues obviamente ya la confesión y igual después en la audiencia de formulación de imputación los acepta, y entonces se va a la sanción ante el juez de conocimiento. El juez de conocimiento declara la nulidad de todo lo actuado porque estima que la mera confesión no es suficiente, dado a que no habían elementos materiales de prueba por parte de la Fiscalía que respaldara esa confesión. Y el tribunal apela al fiscal y el tribunal efectivamente confirma, y pues esto dentro de la experiencia le sirve a uno mucho, porque vuelvo al tema de la inferencia razonable. Es allí que hay que ubicarse en esa inferencia razonable cuando hacen la formulación de imputación de cargos, que como dicen por ahí, que eso no es un mero acto de comunicación. Eso debe tener unos elementos materiales de prueba que respalden esa inferencia razonable. Y por ahí entonces les recomiendo a ustedes que revisen una preclusión por hechos inexistentes, de la que el caso del muchacho, del señor que trajeron de Cartagena en la presunta construcción de un submarino para fines de narcotráfico. Y 5 días aquí ante un juez de garantías, y afortunadamente le ataqué la inferencia razonable y pues quedó en libertad, y hasta no hace poco pues se precluyó por parte del juez especializado a petición de la fiscal. Pero es allí en ese punto, porque todos nos equivocamos también. De pronto, ante ese juez de garantías, si se hubiera insistido más sobre esos elementos de prueba, eran insuficientes, no respaldaban ese acto de confesión, y obviamente el juez lo avisora y él declara la nulidad. Y pues, porque eso nos da a pensar muchas cosas. Mire, en este sistema de infancia y adolescencia puede ser usual que haya esa confesión de unos hechos, pero para encubrir a otro miembro de la familia. Lo pude de pronto notar mucho cuando se trata de casos de violencia intrafamiliar, en el que de pronto la madre, defendiéndose del papá, que es un borrachín, le causa lesiones. Y entonces el menor a veces asume esa responsabilidad diciendo que es él, un ejemplo así entre comillas lo estoy marcando, para que pues no se vaya detenida la madre, sino él, pues porque como los efectos de sanción son muy diferentes de la 906 para el adulto que para el menor. Diríamos que el menor tiene en este manejo pues tiene un tratamiento diferente. Entonces miren este caso para que lo tomen en presente, y que siempre que entren en audiencia de imputación de cargos,
se ubiquen en ese tema de la inferencia razonable del artículo 287, porque ahí lo rajan a más de uno, o el fiscal muchas veces está, excúsenme la expresión, cañando. No tiene nada realmente. Y pasa, me pasó a mí en este caso. Artículo 287, situaciones que determinan la formulación de la imputación. El fiscal hará la imputación fáctica cuando de los elementos materiales probatorios, evidencias físicas o de la información legalmente obtenida, se puede inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga. Entonces, y el 288 pues habla de unos requisitos formales para esa imputación. A pesar de que en el numeral segundo dice que hará una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible, lo cual no implicará el descubrimiento de los elementos probatorios, evidencia física ni de la información en poder de la Fiscalía. Aunque eso ya ahí quedó, ese subrayado, esta parte que acabo de leer, ¿qué pasó con esta parte que le... sí. Se declaró exequible. Se declaró exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-303 del 2013, magistrado ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Aparte subrayado del numeral segundo, es declarado exequible por la Corte Constitucional mediante la C-1260, del 5 de noviembre del 2005, magistrada Clara Inés Vargas. O sea, el numeral segundo, el subrayado, quedó declarada exequible. Eso es lo que no implica el descubrimiento por parte de la Corte Constitucional mediante la C-1260. Y el tercero, que habla de la posibilidad del investigado de allanarse a la imputación, fue declarado exequible por la C-303 del 2013 de Guerrero Pérez. Bueno, pasemos al otro caso entonces. En este asunto, por allá de turno también de disponibilidad, esto ocurre por allá en el 2017. Sí. Estando de turno en Siloé, que es donde funcionaba el juez de garantías de infancia y adolescencia, se llevan a un joven, la policía, que había sido capturado cuando una señora dio alerta a la policía dando las características físicas de un joven que le acababa de disparar a su esposo y fallece a consecuencia de esas heridas causadas con proyectil de arma de fuego. La policía captura al joven después de una persecución cuando se apea de una moto y trata de ingresar a un inmueble. Este caso pues también fue muy importante particularmente porque a esa audiencia de control de garantías fue a rendir testimonio directamente la esposa del ociso y hace el señalamiento claro contra el joven. A pesar de ello, el joven no aceptó los cargos allí. La Fiscalía pues imputa los cargos pues por el delito homicidio agravado y porte de arma de fuego, artículos 103, 104, numerales 7 y el 365, como coautor. La Fiscalía solicita entonces ante el Juzgado de Garantías la reclusión en un centro especializado. Y así pues se dispone. Este caso, solamente hasta la audiencia de acusación fue que vino a aceptar los cargos. El informe de familia era muy poco ilustrativo porque el joven presentaba una situación familiar compleja. No había pues como acto de presencia por parte de los padres y finalmente solicité
a la fiscalía, después como aceptó los cargos en acusación, pues se va entonces a imposición de sanción y el fiscal pide 5 años de privación de la libertad. No obstante, pues uno siempre ahí se vea por lo menos como defensores, exigí la mínima, 2 años, porque como va de 2 a 8 años. Sin embargo, la juez fue una sanción de los 60 meses, o sea, 5 años. Ahí sí le copió al fiscal, claro, pero a la gravedad de los hechos, además de eso, porque todo el retraso que hubo debido a que no había aceptado los cargos, solamente hasta ya después en la audiencia de acusación. Bueno, después, este caso pues también llama a uno la atención porque uno dice, bueno, los jóvenes pues normalmente que están presentando este tipo de conductas desviadas, pues diríamos que en su mayoría, les decía yo a los estudiantes en la cátedra de la Universidad del Cauca, cuando me hizo la invitación el profesor Albeiro, y entonces preguntaban pues que los estratos, ¿no? Claro, acá en Cali pues existen las diferentes comunas y entonces pues malo vas a hacer estratificaciones, pero así están, 1, 2, 3, 4, 5 estratos, según la condición de la mayoría. Es una marginalidad alta, padres desestabilizados, padres alcohólicos, madres también alcohólicas, muchachos con consumo altísimo de alucinógenos, pares negativos, o sea, todo lo que son lo que llamamos aquí en Cali las galladitas de barrio. Hay mucho problema en las laderas por estos lados también de conciertos para delinquir en concurso con fines de microtráfico, extorsión, de desplazamiento forzado. Eso también se atendía bastante porque había un fiscal exclusivamente de Bacrín. Entonces esa también había que atenderlos, esos casos de más compleja. Este caso es por allá también de turno en Siloé, llevan a una jovencita de 17 años que en un centro comercial de aquí reconocido en Cali pues había extraído unos zapatos avaluados en 90.000 pesos, collar, todo en 130.000 pesos, un hurto agravado atenuado. Artículo 239, 241, numeral 11. La cuestión es que cuando se rinde el informe de la Defensoría de Familia, pues algunos aspectos son muy importantes. Esta niña aceptó los cargos y después de que se rinde el informe de la Defensoría de Familia, nos dimos cuenta pues que la joven estaba estudiando en una universidad ya. A esta jovencita yo le pedí amonestación, que son las sanciones, acuerden que les dije del artículo 177, van de amonestación, imposición de reglas de conducta, prestación de los servicios en comunidad y libertad asistida, internación en medio semicerrado o privación de la libertad. Pero bajo ese principio de flexibilidad, el juez se puede o colocar una o puede colocar al mismo tiempo 2. Entonces en este caso pues me fui por lo menos porque el informe pues era bueno, la muchacha pues se había equivocado. No consume alucinógeno, no tiene problemas de pares negativos, o sea, los muchachos de barrio, de las galladitas. En este caso entonces, de todas maneras, el juez pondera de acuerdo al artículo 179 y impone reglas de conducta. Esas reglas de conducta las coloca por 15 meses. Recuerden que la amonestación pues no habla la amonestación es simplemente la recriminación que se le hace sobre las consecuencias de un hecho delictivo.
Las reglas de conducta son imposición por parte del juez al adolescente de las obligaciones o prohibiciones para regular su modo de vida y asegurar su formación. Entonces, esa sanción que le hace el seguimiento es el juez de ejecución por un periodo de hasta 2 años. La prestación de servicios sociales no puede ser más de 6 meses, en libertad vigilada no más de 2 años y en medio semicerrado no superior a 3. Y la privación de la libertad les decía entonces que va según el delito y objetivamente si el joven si va de 1 año, si el delito sea o excede 6 años, entonces 1 a 5 años de privación en centro especial si tiene 16 a 18. Porque si tiene menos de esa edad, no se va a privar la libertad, sino que le impondrán alguna de esas otras menos restrictivas de las sanciones. Pero si el jovencito está en envuelto en un homicidio, secuestro, extorsión y delito sexual, pues ese sí va de 2 a 8 años, si tenga 14, 15, 16, 17 y 18. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Creo que ya estamos sobre el tiempo. Esto es lo que les quería traer a consideración, mis queridos amigos, entonces, para que lo tengan presente como casuística. Bueno, aquí después en una otra sesión, una tercera sesión más bien, me voy a referir a otros casos también más adelante de estos así. Y me parece una dinámica importantísima para que ustedes vean entonces, no la cuestión académica muy bien y todo, sí, chévere, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Allá, sobre las tablas, en el ring, la cosa es diferente. Entonces, pero es importantísimo, ¿no? Yo les digo una cosa. Yo apliqué y concursé en la defensoría para la 906. Hice la presentación del examen del concurso fue para 906. Cuando me llega el contrato para infancia y adolescencia, porque yo había estado ya a principios del sistema en 906. Yo inauguré el sistema aquí en Cali con otros compañeros, pero como al año me retiré. Después entonces me llega el contrato para menores. ¿Y cómo llegué allá? Así, no tenía ni la más remota idea de infancia y adolescencia, que no había trabajado en ese programa. Yo tengo experiencia en justicia penal militar, durante 20 años que estuve allá. 906 también, que fue por donde comencé después de que salí de la JUPEM. Y ahora 5 años me quedé en infancia, me gustó, me encantó. Chévere trabajar allí en ese sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Qué bueno que le gana a uno cuando iba a los centros de privación de libertad. ¿Y qué cucho? Entonces, ¿cómo me va a ayudar para sacarme de acá? Bueno, chévere los muchachos y se trabajó muy bien con los jueces de conocimiento, trabajé muy bien con los fiscales. Es bueno trabajar en esa área allí. Quizás quise volver otra vez a infancia y adolescencia en Armenia, cuando me llegó el contrato nuevamente, pero que me tocó irme porque no resulté pues aquí en Cali, sino me ofrecieron a Armenia, entonces me fui a Armenia, pero me mandaron a 906, claro, yo quería pues también, pero estaba como con intención de volver a 1098, pero me mandaron a 906, sino que pues recibí como 250 procesos y era un corre-corre que la verdad la vi como peliaguda. Ya trabajar en Defensoría Pública, los de 906, sé que es duro y en eso considero mucho a mis compañeros que trabajan en esa 906. Pero bueno, ojalá vuelva otra vez a la Defensoría ahora que retornemos a la normalidad. Ya ahora ahí pasé por infancia y adolescencia, un letrero a zonal judicial, allá en el Palacio también. Hombre, ¿por qué no permiten que vuelvan otra vez a abrir esos despachos judiciales y que con el aforo? Pero pues esa virtualidad, eso ya es un desastre, lo sabemos muy bien, todo el mundo habla pésimo de eso, hasta los mismos muchachos que ya están volviendo otra vez a estudiar presencialmente. Y este sistema necesita de 906 o en la infancia también
el face to face, el principio de confrontación, el contradicción, todos esos principios rectores de que les he hablado bastante. Chao pues, espero que les guste el video.